Cuarto, ¿qué clase de persona era José? José era un hombre de santidad. La tentación inevitablemente vendrá sobre aquellos que deciden vivir para Dios y que realmente obedecen con sinceridad. José fue un hombre que se mantuvo alejado del pecado, por eso su sueño fue hecho realidad. El capítulo 39, versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. José parece haber heredado los genes de Raquel, por eso era José de hermoso semblante y bella presencia. El versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La esposa de Potifar quedó fascinada con José y comenzó a tentarlo abiertamente. Y la esposa de Potifar debía haber sido lo suficientemente joven y atractiva para ser la esposa de la guardia personal del rey. Además, según los historiadores, la cultura egipcia de la época era muy obscena y explícita. Pero José no lo era. Puede que esté bien para otras personas, pero no lo es para el pueblo de Dios. Incluso si los tiempos han cambiado y todos siguen ese camino, hay un camino que el pueblo de Dios nunca puede ni debe tomar. José se niega rotundamente. Versículo 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hay dos razones principales por las que rechazó la tentación de la esposa de Potifar. En primer lugar, no puede traicionar su confianza en su amo, quien confió en él y le permitió administrar la casa. Y segundo, no puede ser desleal a Dios que le ha protegido y amado hasta ahora. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Habla de estas dos cosas. José no olvidó la conciencia de que su vida estaba siempre ante Dios. Por eso se negó firmemente con una santa decisión de fe. Por supuesto, el diablo estaba acechando detrás de la esposa de Potifar. La tentación de esta persona, de esta esposa, fue la más grande que José jamás había experimentado. Fue una prueba tal que si José cayera una vez, todas las torres de arduo trabajo que había construido se derrumbarían en un instante. Y la tentación de esta inmoralidad asaltó a José. Pero hay una razón por la cual el sueño de José se hizo realidad. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí está, ¿no? José era un hombre santo. Hoy en día, Corea se ha convertido en una sociedad muy lasciva, como el antiguo Egipto. Se ha convertido en una Sodoma, en la que incluso los niños pequeños pueden acceder a pornografía en sus teléfonos cuando quieran. Hemos entrado en una era de completa corrupción sexual. No importa cuánto hayan cambiado los tiempos, el pueblo de Dios no debe. Los cristianos que han sido salvos deben luchar y vencer esta tentación de la inmoralidad sexual. Ninguno de nosotros es fuerte. ¿Sabes qué da más miedo? Que la esposa de Potifar lo tentaba todos los días. Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Al ver estas palabras, puedes ver cuán grande es el diablo. El diablo es persistente. Incluso podía haberse rendido, pero no se rendía. Y al mismo tiempo, al mirar estas palabras, también podemos ver la grandeza de José. A pesar de las repetidas tentaciones cada día, José no cedió y no se quedó con la mujer. Significa luchar contra el pecado hasta el final. No le dio ningún espacio, pero un día ocurre un accidente. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa de allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio que José había dejado su ropa en sus manos y había huido. Y José parece haber estado usando esta túnica de mangas largas. Cuando esta mujer empezó a agarrarse a él se sacudió bruscamente y huyó. Debemos ser firmes contra el pecado. Así es como mantienes vivos tus sueños.
Aunque fuimos salvos a una edad temprana y recibimos un sueño de Dios, ese sueño nunca se hará realidad a través de personas que no son santificadas, que están atrapadas en el pecado, son adictas a él y se vuelven esclavas. El diablo lo sabe muy bien. Por eso, ataca a los cristianos que fueron salvos cuando son pequeños. Centra sus ataques en hermanos y hermanas que aún son jóvenes y están atravesando sus años universitarios. Una vez que caes en pecado, te quita el corazón hacia Dios, tus sueños, tus fuerzas y tu alegría. Hay tentaciones para todos los santos. En particular, los cristianos que fueron salvos cuando eran jóvenes y los cristianos que pasan su juventud en el Señor no son dejados solos por el diablo. Ataca desde pequeños. De hecho, el diablo atacó a José desde muy joven. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. El diablo sabía muy bien que si dejaba a José solo soñando, se distinguiría completamente como hombre de Dios y su sueño se haría realidad. Por eso concentra su ataque. Debemos mantener la santidad y la limpieza durante este tiempo. Y José guardó esto. El diablo hace que los hermanos y hermanas que fueron salvos cuando eran jóvenes retengan todos y cada uno de los pecados que no pudieron abandonar. Y en última instancia se convierte en esclavo de ese pecado. Y están tratando de reducirte a una persona completamente adicta y que Dios no puede usar en absoluto. Necesitas entrar en razón. Si no espabilas, ni siquiera un poco, podrías caer. La razón por la que debemos verdaderamente mantener la santidad y luchar contra el pecado incluso hasta el punto de derramar sangre durante este tiempo es porque Dios hace realidad los sueños de las personas santas, utiliza a unas personas santas. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa grande hay vasos de oro y plata, ¿no? Y algunos para usos honrosos y otros para usos viles. Todos los cristianos salvos son vasos de uso valioso, pero ¿a quién usa Dios de manera especialmente preciosa? Utiliza los platos limpios y preparados. Durante este tiempo, Dios usa especialmente a la persona que se protegen. Debes protegerte. Entonces, ¿qué deben hacer los creyentes para protegerse y mantener la santidad? La respuesta se encuentra en el versículo 22. Leamos el versículo 22 juntos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay dos verbos que se enfatizan en este pasaje, ¿eh? El primero es huye y el segundo es sigue. Nos dice que le sigamos. Al observar estas palabras, hay cosas que se deben evitar y cosas que se deben seguir. Primero, debemos huir de las pasiones juveniles. El término pasión juvenil aquí se refiere a todos los impulsos rebeldes de la juventud, especialmente los impulsos sexuales. Es lujuria sexual. Huye de las pasiones juveniles. La palabra huye es una palabra con un significado muy activo. Significa escapar, huir. ¿No dejó el rey David en 2 Samuel capítulo 11 una mancha verdaderamente deshonrosa porque cayó en esto? Se despierta tarde, camina por la azotea y ve a una mujer bañándose. Entonces debería haberse marchado de ese sitio, pero seguía mirando, y sus impulsos sexuales aumentaron, así que terminó cometiendo adulterio y asesinato más tarde. ¿Por qué le pasó esto a David? No fue porque David fuera particularmente débil, sino que esto se debe a que continuó en esa posición de tentación. Si subes a la azotea y ves eso, debes evitarlo. Tuvo que bajar de esa azotea, pero permaneció en ese lugar de tentación. Probablemente haya muchas personas aquí a quienes se aplica esta advertencia. Necesitamos escapar ahora y debemos evitarlo activamente. Pero hay gente merodeando en la azotea, ¿verdad? Hay que evitarlo activamente. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Si David es una persona representativa que cayó porque permaneció en la posición de tentación, la persona que realmente podemos usar como modelo a este respecto es José.
Aunque José fue igualmente tentado por la mujer, firmemente abandonó la tentación. Por eso, José apartó las manos, tiró la ropa y salió corriendo. ¿No es José la persona que muestra la respuesta ejemplar para evitar las pasiones juveniles? A pesar de que estaba muy confundido y me quitaron la ropa y escapó de la escena y salió corriendo, ese es José. No hay necesidad de estar sentado en el lugar obsceno y decir, vete Satán, vete Satán. Todo lo que tienes que hacer es evitar esos lugares obscenos. Primero debes evitarlo. Y cuando la mujer de Potifar lo tentó, José simplemente la agarró, no simplemente la agarró y le dijo, señora, espabila. No le convenció de esta manera a la señora, sino que lo cortó firmemente y audazmente. La tentación que enfrenta a los jóvenes, especialmente los estudiantes universitarios hoy en día, es enorme, especialmente la tentación sexual. Y creo que una tentación aún mayor que esta tentación sexual es la tentación de los teléfonos móviles. Creo que esto está matando absolutamente a estos estudiantes universitarios de hoy en día. A través de este pequeño teléfono móvil acceden a Instagram, YouTube, Reels, cortos y todo tipo de cosas. Debes renunciar con valentía a lo que necesitas renunciar. Y en segundo lugar, hay algo que debes seguir activamente. Persigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. En segundo lugar, sigue, ¿no? Al igual que la palabra huye significa huir y evitarlo a toda costa, la palabra sigue es lo mismo. Esto se refiere, ¿no?, a un estado en el que un perro de caza detecta a su presa y ataca agresivamente. La mejor defensa es la mejor ofensiva. Necesitamos la pasión de evitar con valentía lo que no es correcto, pero también necesitamos la pasión de apresurarnos a seguir hacia las buenas obras por el bien de lo que es santo y verdaderamente de Dios. Necesitamos pasión para correr hacia la misión que Dios nos ha dado y el sueño que Dios nos ha dado hasta el punto en que nuestro corazón explota. Sigue esto. ¿Tienen nuestros hermanos y hermanas un sueño que hace latir su corazón? Eso significa que corran hacia ello. Necesitamos pasión para evitar lo que no es correcto, pero también necesitamos pasión para apresurarnos a seguir hacia las cosas santas de Dios. Queremos apartar nuestros smartphones de nuestras manos y tener y sujetar la Biblia en nuestras manos.